llama pedagogía de la fe. Primeramente vamos a ver qué significa pedagogía. Dice que es la ciencia que estudia los métodos y técnicas destinadas a enseñar y educar especialmente a niños, también a los jóvenes. También existen métodos y técnicas para los jóvenes. ¿Te adelantas ahí, por favor? También otro significado dice manera que tiene una persona para enseñar o educar. Aquí les puse este corazón y bueno, vamos a ahora sí entrar qué es la pedagogía de Dios. Aquí le di la cita bíblica de Oseas 11, del 3 al 4, por favor. ¿La lees, por favor? Que yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba, con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas. Me inclinaba y les daba de comer. Palabra de Dios. Bueno, eso es la manera de cómo Dios nos va mostrando su pedagogía, es la manera de enseñarnos. Y ahí les puse unas imágenes. ¿Qué imágenes ven? Sí, una imagen que me diga, esta, por ejemplo, ¿qué está haciendo ahí? Es un niño que está, ¿qué? Aprendiendo a caminar. Se ven unos brazos, ¿verdad? Ahí nos imaginamos que esos son los brazos de Dios. Y allá es otra imagen donde el papá está levantando a su niño. También ahí nos hablaba que Dios nos acerca a su mejilla como el buen padre que es. Y aquí les puse otra imagen donde está esa bebé que le están mostrando un pedazo de pan y ella pues está muy alegre, ¿verdad? Bueno, así es nuestro Padre Dios. Esa es la manera con que nos va educando a través de la historia, a través de todos los acontecimientos que suceden desde antes hasta después. Vamos a llegar a lo que es, se dice la plenitud de los tiempos. Bueno, y otra manera, o desde el principio que viene en la Biblia, dice la pedagogía de Dios, que la encontramos en Génesis 2, 16, 17. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín. Adelante. Génesis 2, 16, 17. Bueno, entonces cuando viene esa desobediencia, Dios nuestro Señor les dijo, pueden comer de todo lo que hay en el paraíso. Les puso muchos árboles, les puso muchas frutas, les puso de todo en el paraíso. Pero, ¿qué viene? La desobediencia. Y con esa desobediencia se abre un abismo entre Dios y el hombre. Adelante. Bueno, con esa desobediencia que entra, ¿qué trae como consecuencia? Aquí les puse varias imágenes, vienen varias consecuencias y la primera es el pecado, ¿verdad? La desobediencia, la soberbia. Pero trae consecuencias aparte de esa, pues todo lo que desencadena. Dicen en la mitología griega que se abrió la caja de Pandora, donde salió todo lo bueno y todo lo malo. Por eso decía Dios, el día que coman de este fruto se les abrirán los ojos. Y ellos pensaban, o la víbora les hizo creer, que iban a ver todo como él veía, que iban a ser iguales a él. Es por eso que viene esa curiosidad del hombre por saber. Entonces, pero en esa curiosidad, pues nos llevamos muchos desalientos, muchas caídas, muchos tropiezos, porque no nos dejamos guiar por Dios. Y aquí, bueno, vienen todas las adicciones, vienen los 7 pecados. Aquí les puse la pereza, vienen las peleas. Si se fijan aquí, en este es un matrimonio que acaba de empezar, acaba de salir de la iglesia y ya se están pateando ahí. Viene la esclavitud al dinero, viene pues a lo físico también, que dice un anuncio, nada con exceso, todo con medida. Mientras todo es medida, está bien. Cuando ya se pasa de lo normal, es cuando ya viene
trae como consecuencia la esclavitud. Y por eso también puse la imagen de cuando los israelitas estaban en Egipto, que eran esclavos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿eh? La esclavitud no nada más es privar de la libertad a ponerlos a los seres humanos a hacer trabajos pesados. No, la esclavitud también es todo lo demás, todo lo que nos ata y no nos deja amar y servir y conocer a Dios nuestro Señor son ataduras, son esclavitudes. Este tema fue sacado del Directorio General de la Catequesis y dice que la pedagogía de Dios es la fuente y modelo de la pedagogía de la fe. De ahí se basa nuestra fe. Nuestra religión católica está cimentada en la pedagogía de Dios. Por eso les puse todas esas citas bíblicas, todos los documentos que saca el magisterio de la iglesia están cimentados y tienen como base fundamental la Biblia. Por eso si alguien me quiere por favor leer la pedagogía de Dios en la Biblia, es el primer parrafito, el segundo parrafito. La pedagogía de Dios en la Biblia. La escritura describe concretamente el camino vivido por un pueblo, cuya historia es paradigmática de toda historia religiosa y en consecuencia de todo camino de descubrimiento de Dios. Él mismo impulsa el crecimiento de Israel en la tribulación para hacerlo santo y disponible a la misericordia que sana. La escritura muestra la pedagogía de Dios en el desplegarse de la revelación que prepara sabiamente la plenitud de los tiempos. En ella, Dios conduce de la mano a su pueblo hacia la realización de la promesa. Se llama pedagogía divina a la manera con la que Dios ha conducido a Israel hacia Cristo Salvador y al modo con el que el propio Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, vivió la voluntad del Padre y comunicó e hizo realidad entre los hombres el Evangelio del Reino de Dios. Esa es la pedagogía de Dios. Aquí les puse en negrita, dice, es una educación para la libertad. Cuando no nos dejamos guiar por Dios nuestro Señor, volvemos a caer en la esclavitud. Por eso la pedagogía de Dios es para la libertad. Dice, la salvación de las personas es el fin de la revelación, se manifiesta también como fruto de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Como les decía, desde un principio, desde que empezó el pecado, Dios nuestro Señor tiene su plan para ir conduciendo a ese pueblo, a educarlo, para que lo conozca, para que se vaya guiando y de esa manera lo va educando. A veces es una educación pues muy fuerte, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver en otra cita bíblica. Dice, la pedagogía de Dios es una educación para la libertad. Esta misma es la que inspira la pedagogía catequética. Y esto es lo que ya habíamos leído, y ahí les puse esta imagen de la Biblia y de Moisés, que es parte de la pedagogía de Dios. Es la manera como va guiando a su pueblo hacia la plenitud de los tiempos, para que conozcan a Jesucristo. Le viene poniendo antecedentes, le viene poniendo signos. ¿Se acuerdan? En un evangelio habla de Moisés que levanta la serpiente en lo alto. Maribel nos dijo en la lección, y se compara con Jesucristo, que también Jesucristo muere en la cruz, es levantado, y el que ve hacia él pues tiene la salvación. Son los signos y son esos mensajes, esa es la educación que Dios nos va poniendo como antecedente para llegar a esa revelación. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16. ¿A quién le tocó 2 de Timoteo? Que no sabíamos si era primero. Ahí dice, Segunda de Timoteo. 2 Timoteo. Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para guiar en el bien,
como les decía, todo está en la Sagrada Escritura, todo es pedagogía de Dios. Dice, la vida entera de Cristo es una auténtica enseñanza. Y ahí les puse varias parábolas, ¿se acuerdan? La manera de Jesús mostrarnos el amor del Padre, o cómo comparaba el reino de Dios, lo hacía a través de parábolas. Pero también Él lo hacía con su vida, decía, era palabra y acción, era en sí un testimonio de vida. Lo que decía, lo hacía, y ahí les puse cuando está predicando. Y ahí se supone que todas esas es Él, ¿verdad? El que nos está mostrando el amor del Padre en la de los talentos, ¿cuál es otra? El sembrador, la oveja perdida, y todas esas enseñanzas fue la pedagogía de Cristo, de Jesús. Adelante. Que la pedagogía divina es la acción del Espíritu Santo de todo cristiano. Gracias al don del Espíritu Santo enviado por Cristo, el discípulo crece como su maestro en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Alguien le di Lucas 2:52? Adelante. Mientras tanto, Jesús creció en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Así es, esa es la finalidad o es la pedagogía de Cristo, que nosotros seamos igual, o bueno, no vamos a ser igual, pero por lo menos sí vamos a intentar y hacer las cosas que Él decía y hacía. Es imitar a nuestro modelo de vida. Ese es el modelo de vida, ese es el modelo ideal. Entonces nosotros como cristianos tenemos ese modelo que es Jesús. La pedagogía de la iglesia, desde sus comienzos la iglesia es en Cristo como sacramento. ¿Qué es un sacramento? Las que dan pláticas de sacramentales. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible, ¿sí? Que a veces no lo vemos, pero sí por lo que se deja ver sabemos que existe. Un ejemplo bien sencillito es, por ejemplo, si a lo lejos vemos un humo, ¿señal de qué? Un incendio. De que un incendio. Bueno, ese es un sacramento, ¿sí? No lo vemos, pero sí nos está llegando. Ese es un signo, no un sacramento. Es un signo, sí, pero aquí dice, la iglesia es un sacramento, es un sacramento visible, o sea, eso es lo que no vemos, pero sabemos que existe, porque tenemos pruebas. Por ejemplo, en el sacramento del agua, del bautismo viene el agua, por ejemplo, que es señal de que de limpieza. Esa es la iglesia, que es una señal de que Cristo vive o que existe. Y el día de hoy, Precisamente de hoy, hoy, de San Juan Bautista. San Juan Bautista. La moralidad es un sistema de principios y de juicios basados en los conceptos y las creencias culturales, religiosas y filosóficos por los cuales los seres humanos se determinan si las acciones dadas son correctas o incorrectas. Esto es lo que la iglesia quiere, nos enseña. Esa es la pedagogía de la iglesia. Formar seres humanos que tengan valores morales. Y eso es lo que también la misma pedagogía de Dios y la misma pedagogía de Cristo. Es la misma que lleva la iglesia y es la misma que lleva el catequista. Y aquí les puse un pequeño esquema de lo que es una formación de conciencia moral y bien sencillo y bien chiquito. Dice, sin moral, bueno, vienen los actos sin valor. Y lo que único que busca son beneficios propios sin importar familia, amigos, etc. Y de aquel lado está con moral. Ya cuando nosotros tenemos moral, entonces ya pensamos, ¿qué dice Dios? ¿O qué me enseña la iglesia? Entonces ya tenemos conciencia y ya sabemos que vamos a irnos por lo bueno, porque Dios así quiere que seamos buenos, que seamos santos. Vamos a buscar Proverbios 16:29. Aquí se los
que el violento se va por el mal camino. El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. Así es. Sabiduría 1, 5, 7. Aquí le dice sabiduría. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice. Palabra de Dios. Así es, ya es cuando ya tenemos una conciencia moral. Adelante. Bueno, la catequesis es fundamentalmente también, como les decía, es la misma pedagogía de Dios aplicada a nosotros para enseñar a nuestros niños, pues la escuela de la fe, dice el padre Rafa, que está mal dicho para los sacramentos, es escuela de la fe, porque no nada más vamos a irnos a preparar para hacer un sacramento y ya Dios, no, tiene que ser escuela de la fe para que crezca continuamente y llegue a una madurez y a un conocimiento de la verdad. Dice, esta pedagogía se fundamenta en la doctrina de la Iglesia y sus fuentes. No nos podemos despegar de las fuentes, y aquí bien claro dice, del magisterio. El magisterio, por eso decía ahí que nadie nos puede engañar con otra, ¿qué decía? Catequesis, algo, otra fe falsa. Ya cuando ya llegamos a una madurez y vemos que esta es la iglesia que Cristo fundó, llegamos a esa conciencia, entonces nada nos puede distraer, nada nos puede hacer dudar de nuestra fe. Eso se llama madurez de nuestra fe. Cuando ya nadie nos hace dudar y vamos a ver la película del Código Da Vinci, bueno, yo no la fui a ver porque me llamó la atención, pero luego las personas que son católicas salían con, oye, ¿y será cierto? Digo, por favor, es una simple película, o sea, no hay que confundir. Primero vamos a ver, está dentro del magisterio de la iglesia, la agarraron de ahí, la tomaron de ahí, frases o algo que nuestro magisterio enseña, no, ¿verdad? Entonces no es catequesis, no se la crean. Tradición viva, la misma viva que nos transmitieron los apóstoles, los que vivieron con Cristo, los que fueron testigos, dice el Padre Honorio, que fueron capaces de dar la vida por el Evangelio. Esa es la tradición viva. Liturgia es lo que nosotros vemos en la misa. Testimonio, lo que vivimos, lo que creemos, lo hacemos obra, testimonio y vida. Además, es bien importante saber, pero también es bien importante actuar, hacer. Dicen, más acciones hablan más que 1000 palabras. Y pues la escritura, que bueno, es la Biblia, ¿verdad? Todo eso es lo que se basa la pedagogía catequética. Y aquí les puse, dice, si alguien conoce de estos métodos, son muy famosos, los más mejores, según dice Montessori y el Piaget, ¿verdad? Bueno, pero aquí dice, cuando estaba buscando estos métodos, dice, un buen maestro tiene que saber diferentes métodos para así poder usar el indicativo con sus estudiantes. Entonces ya no se vale que nosotros como catequesis no sabemos qué estamos o qué es lo que usamos. Alguien, por ejemplo, uno bien sencillo es el que se da la sesión de niños. Pati, ¿cómo se llama ese método que se usa? ¿Alguien que sepa el método que se usa? Montessori. Yo es el que nos decía Leti de allá de Estados Unidos,
pero no lo recuerdo. Sí, pero bueno, es propio de catequesis, se tomó como apoyo o como modelo ese, pero Leti le puso un nombre especial, no recuerdo cómo se llama, pero es propio de catequesis, es propio de catequesis. Adelante. La pedagogía deberá ser auténtica, fundamentándose sobre la base de las ciencias humanas, del comportamiento sobre la antropología, haciendo uso de teorías pedagógicas válidas y puestas al día. ¿Qué quiere decir puestas al día? Actuales. O sea que si nosotros vamos a dar un tema, bueno, por lo menos ya debemos llevar una noción de qué dice la encíclica del Papa, el nuevo. Ya debemos tener una noción de qué habla esa encíclica, la idea del Evangelio. Ya algo tenemos que tener una noción. Eso es estar al día con el magisterio de la iglesia. Dice, bueno, y aquí les puse diferentes tipos de métodos de enseñanza. El método deductivo, que es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El método inductivo es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que lo rige. Y antes de pasar a un esquema que tenemos aquí, quiero el de abajo, el inductivo, es bien sencillito y es el que usan con los niños de primaria. Y les ponen un ejemplo tan simple, tan sencillo, que es bien fácil de entender, porque, bueno, este es el extracto de lo de arriba, del deductivo. El inductivo es el de arriba del deductivo. El deductivo es bien práctico. El deductivo, vamos a pensar en frutas. Todas las frutas posibles que hay, de todo tipo, colores, sabores. Vamos ahorita con el inductivo. Bueno, de todo tipo de sabores, y luego ya vamos escogiendo. Bueno, vamos ahora, de esas frutas vamos a escoger las de agua. ¿Cuáles son las frutas de agua? Sandía, melón. Y así vamos sacando eso. Tenemos un antecedente para llegar a lo más concreto. Entonces ya para finalizar, la fruta concreta que a mí me gusta es roja con semillas, es grande, es verde. ¿A qué estamos deduciendo que es la sandía? Entonces ese es el método más sencillo que se usa para los niños, ¿verdad? Cosas tan prácticas y tan sencillas. Adelante. Dice el método inductivo, ese sí es un poco más complejo, pero no es difícil de entender. Dice observación de los hechos, registrar, comparar, clasificar. Esto te lo puse al final. Dice generalizaciones, expresa las relaciones constantes entre los hechos observados. Y luego ya viene la teoría y las predicciones. Pero hacia adelante les pongo un ejemplo bien sencillo, y que eso lo hacemos, pero es darle nombre. Cuando ustedes les pregunten qué métodos usan, por ejemplo, los que son catequistas, bueno, pues el que nos pide y nos sugiere el directorio general de la catequesis es el inductivo y el deductivo. Y entonces ahí ya les puse como ejemplo, dice observación de los hechos, y allá les puse, en el Antiguo Testamento se menciona como Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es un hecho histórico, ¿sí? Y luego acá dice registrar, comparar, clasificar. Ya les puse otros más, también bien sencillos, dice, los ángeles anuncian a los pastorcillos. Hoy les ha nacido el Redentor, son otras pequeñas cosas que ya tenemos registradas. Nos dicen los reyes de Oriente. Y luego ya nos vamos a las generalizaciones, dice, predicaba el amor, el perdón, tenía predilección por los más necesitados, se compadecía de la gente, era misericordioso. ¿En quién estamos hablando? Allá les puse, no se alcanza a ver la de arriba, y llegamos a la conclusión que es el Hijo de Dios hecho hombre, y es Jesús. Entonces se fija que es un método que trae historia, o sea, le vamos
vamos a ir poniendo antecedentes, no nada más de llegar como es el otro, el deductivo. Adelante, Erika. El deductivo es así nada más. Dice, es el método deductivo, principios y consecuencias. Ya que dice el método, abajo viene un ejemplo, dice, vino a hacer la voluntad del Padre. Y luego allá dice las consecuencias, es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Se fijan, no hay historia, no hay nada. Es nada más algo sencillo y práctico. Como les decía, ya llegamos a la conclusión de que a mí me gusta la fruta de agua. Y es roja y tiene semillas. Es grande, es la sandía. Ya no hubo esto que clasificamos todas las frutas ni nada de esto, pero van de la mano. Dice, ¿alguien me quiere leer esto significado? Viene al final, método inductivo y deductivo. La comunicación de la fe en la catequesis es un acontecimiento de gracia, realizado por el encuentro de la palabra de Dios con la experiencia de la persona, que se expresa a través de signos sensibles y finalmente abre al misterio. Puede acontecer por diversas vías que no siempre conocen del todo. Atendiendo a la historia de la catequesis, hoy se habla habitualmente de vía inductiva y deductiva. Así es. ¿Y aquí alguien más que lea la definición de inductivo? Bueno, miren juntas, aunque sí viene inductivo. El método inductivo consiste en la presentación de hechos, acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, hechos de la vida de la iglesia y de la vida cotidiana, a fin de descubrir en ellos el significado que pueden tener en la revelación divina. Es una vía que ofrece grandes ventajas, ya que es conforme a la economía de la revelación. Corresponde a una instancia profunda del espíritu humano, la de llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las cosas visibles, y es también conforme a las características propias del conocimiento de fe, que consiste en conocer a través de signos. El método inductivo no excluye, más bien exige el método deductivo, que explica y describe los hechos procediendo desde sus causas. Pero la síntesis deductiva tendrá pleno valor solo cuando se ha hecho el proceso inductivo. Exacto. Sí podemos llegar a esa conclusión, pero si no tenemos antecedentes, pues no vamos a llegar. Entonces, por eso es bien importante primero el inductivo para llegar al deductivo. Y bueno, pues eso es la pedagogía de Dios, de Cristo, de la Iglesia y del catequista. Y para eso, pues Cristo cuenta con nosotros. Gracias.